Y en Nicaragua, Daniel Ortega celebra un aniversario más de la revolución sandinista en medio de un estallido social, una crisis que ya dura meses. Ese es nuestro tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Sandinismo, pero antes los dejo con la nota del día. El sector empresarial organizado solicitó al gobierno de Guatemala que, como medida de rechazo a la represión que vive en Nicaragua, se proceda a retirar al embajador guatemalteco en el país vecino. La Cancillería dijo que ven con suma preocupación la situación que vive Nicaragua y que se está evaluando y considerando la posibilidad de que el embajador designado en Nicaragua pueda ser llamado a consultas para que venga a Guatemala y pueda explicar los detalles de la situación. El embajador en Nicaragua, y que fue diputado en esta legislatura, Jaime Regalado, se limitó a decir que no está autorizado para dar declaraciones y que toda comunicación debe realizarse a través de la Cancillería. El CACIF también pidió a órganos internacionales se pronuncien en los términos más enérgicos y evalúen la constitución de una misión a Nicaragua para garantizar de inmediato la paz. Mientras, la Cámara de Industria de Guatemala solicitó que el Congreso, a través de los diputados, se pronuncien y rechacen la violencia y las acciones del gobierno de Nicaragua en contra de sus ciudadanos, luego que algunos congresistas votaran en contra de un punto resolutivo que condenaba la represión en el país centroamericano. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves con bastante tráfico en la ciudad capital. Este día, la etiqueta SF Sandinismo, hablaremos de la situación en Nicaragua, en el país centroamericano, también de la celebración que realizó Daniel Ortega y sus bases al conmemorar el 39 aniversario de la revolución sandinista. ¿Qué está pasando en ese país? De eso hablaremos este día. Para ello, tenemos en el estudio a nuestros analistas Daniel Girin y Luis Miguel Reyes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes de comenzar la conversación, quiero hacer una aclaración. Este espacio trató por todos los medios de buscar una voz de las que en los últimos días han apoyado las acciones del régimen de Daniel Ortega aquí en Guatemala. Tristemente, ninguna de estas expresiones políticas nos pudo acompañar hoy por cuestiones de agenda. Algunos se encontraban de viaje aún en el foro de Sao Paulo. Seguro que era eso, ¿verdad? Seguro que era eso, pero bueno, no ofrecimos... eran que están con un miedo terrible a salir y dar la cara en una situación como esta y decir sí, estoy de acuerdo con las medidas que Daniel Ortega está llevando a cabo en su país, medidas de represión, de violencia. ¿No será eso? ¿No? Es una posibilidad. Aquí se les ofreció el espacio para aclarar lo que ellos han llamado una desinformación en los medios y en las redes sociales, pero nos quedamos con esas ganas de escuchar argumentos y aclaraciones de por qué apoyan al régimen de Daniel Ortega pese a los brotes de violencia y represión que ha sufrido la sociedad nicaragüense. Comencemos con la celebración del sandinismo. 39 años, se dio un baño de masas Daniel Ortega, en donde fustigó a sus enemigos, llamó a los obispos golpistas y que todo era parte de una trama del imperialismo yanqui para derrocarlo. Nada nuevo de lo que ya hemos escuchado por algunos lugares y algunos espacios, y pareciera que el guión solamente se lo pasan de mano. Comencemos, Daniel. Bueno, es un buen comentario ese, ¿no? Ya está hecho el guión. Qué casualidad, qué curioso que el status quo desarrolle un discurso cuando es fuertemente cuestionado, en este caso por distintas razones, de que todo es una gran conspiración contra ellos y que en realidad son víctimas y no verdugos. Ya lo hemos visto aquí, en otro ámbito, por otras razones y con otras acciones, y lo estamos viendo en Nicaragua de una forma especialmente abrupta, violenta, desagradable, mucho más grave, por supuesto, que el propio gobierno entre en un proceso sistemático, abierto, público de represión a manifestantes, a ciudadanos, es algo condenable, y qué bueno que la mayor parte de voces estén siendo voces de condena hacia estas cosas, aunque hoy ha llamado mucho la atención que la izquierda chapina, concretamente, se dio color, como dicen por aquí, y salió en algunos casos de una forma descarada a apoyar a Daniel Ortega en lo que está haciendo, lo cual básicamente te demuestra que hay ciertos grupos ideologizados de izquierda y de derecha
que están dispuestos a aceptar la represión, la violencia, siempre y cuando lo haga alguien de su bando, ¿verdad? Si lo hace alguien del bando contrario, entonces ahí sí es algo condenable y está mal y son asesinos y todo lo que tú quieras. Lo hace alguien que tú consideras de tu bando, si es que quedó algo de la doctrina sandinista de Daniel Ortega y no estamos hablando solo de un dictador que ha saqueado el país en su beneficio, ahí sí vale. Ahí estamos de acuerdo, ahí es una conspiración, ahí es una gran complot internacional de vete tú a saber quién. No sé si han metido a Soros en esta ocasión desde Nicaragua, pero no. Yo les recomiendo que lo hagan porque Soros es el enemigo habitual. Te vale para un roto y para un descosido, ¿verdad? O sea, te va a dar, te da exactamente igual y Soros está metido en todas las conspiraciones. Siempre es bueno meter a Soros y decir que Soros está detrás también de todo esto. Cuando yo creo que solo si tienes un poquito de honestidad y de amor a la democracia y a las reglas que supone la misma, pues te das cuenta que es alguien que durante muchos años ha desarrollado toda serie de acciones para que concentrase su proyecto político poder, y su proyecto político es él y su esposa, básicamente, y que ahora que está en una situación de poder perderlo, reacciona como reaccionan todo poder que siente que pierde el hueso. Incluso algunos hablan que la salida de unas elecciones anticipadas no es una solución a largo plazo, porque el mismo sistema electoral, el rector de este sistema electoral del tribunal, pues también está en entredicho. Luis Miguel, ¿cómo ves estas reacciones también de agrupaciones que se reconocen de izquierda, que apoyan la defensa del régimen de Daniel Ortega y los métodos que está utilizando para mantenerse en el poder? Bueno, un poco de todo, ¿verdad? A nivel internacional creo que ha sido interesante ver, por ejemplo, la reacción de la OEA y cómo pues se ha logrado un apoyo bastante fuerte a condenar, aunque la condena ha sido bastante tibia, hay que decirlo, ¿verdad?, en contra del régimen y la dictadura de Ortega. Y pues lo que sí ha sido también interesante esta semana es la reacción del Foro de Sao Paulo, ¿verdad?, quien digamos que amarrados a la dictadura cubana, a la dictadura venezolana, y ahora le dan un apoyo clarísimo y un apoyo muy fuerte a la dictadura de Ortega, ¿verdad? Por cierto, hay que decirlo, hay 3 partidos guatemaltecos que son parte del Foro de Sao Paulo. Estamos hablando de la URNG, WINAC y Convergencia, quienes no han salido a decir que ellos no están de acuerdo con los abusos, con los 350 asesinatos del régimen. Más bien, pues hoy WINAC sí salió, perdón, URNG sí salió con un comunicado donde respaldaban lo dicho por el Foro de Sao Paulo. Entonces estamos viendo que aquí hay 3 partidos que abiertamente apoyan esto, y además ese pantano que está en la 9ª Avenida, que se llama Congreso, que no ha sido capaz de articular una condena, un pronunciamiento en conjunto, ¿verdad? Y además con un partido UNE, ¿verdad?, miembro de la Internacional Socialista también, pues que dicen nosotros sí apoyamos, pero resulta que 13 o 12 diputados votaron en contra y dicen que están en contra por un tema de redacción, pero lo que estamos viendo aquí es que tenemos nosotros en Guatemala un sistema político plagado de partidos que son incapaces de pronunciarse fuertemente en contra o a favor, porque bueno, lo que necesitamos es que fijen una postura, o que se pronuncian diciendo no queremos violencia, que dialoguen los nicaragüenses y cosas así, cuando claramente estás teniendo a un dictador, a una figura autoritaria que ha hecho todos los arreglos posibles para perpetuarse en el poder, lanzando a no solo instituciones públicas o cuerpos y aparatos de seguridad públicos, sino básicamente grupos paramilitares, también para que hagan el trabajo sucio. O sea, ya estamos en una situación en la que no te puedes andar con diálogo, porque ya existió una etapa de ese diálogo que se vino al traste. El diálogo fue un fracaso, que no funcionó, ¿verdad? Y además, ¿qué se puede dialogar con un dictador asesino, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí es donde ya se pasa del diálogo, ya Ortega está más allá de cualquier diálogo pacífico, y lo han dicho algunos de sus ex colaboradores que hoy son opositores.
o miembros del frente sandinista han dicho que a Ortega no lo van a sacar de ahí vivo, dicen incluso algunos, ¿verdad? O no lo van a sacar por la vía pacífica. Entonces, no lo ven a él después, pues por ahí escapado en algún país o jugando golf por ahí, ¿verdad? O sea, lo ven o preso o sale pues en medio de un enfrentamiento violento. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el régimen se va a agarrar con todo lo que pueda. Tiene apoyo internacional, aunque ese apoyo también ha venido menguando porque la crisis económica en Venezuela les ha restado mucho apoyo, ¿verdad? Y ese apoyo bueno, que ha mermado también. Un sector empresarial que al inicio fue un poco tibio al condenar a Daniel Ortega, y conforme fue desarrollando y evolucionándose los hechos, pues se han planteado más en contra de él, pero al inicio no. Sí, es que recordemos que el sector privado nicaragüense estaba muy cómodo con la dictadura. O sea, al final de cuentas era una dictadura que les permitía funcionar en cierta forma, y de hecho hay gente en este país que estuvo pues hace un tiempo diciendo también que bueno, que Nicaragua era un paraíso, ¿verdad? Era un paraíso para la inversión y que ahí se podía invertir y que mejor nos fuéramos para allá. A mí eso sí me preocupa, ¿verdad? O sea, la poca vocación democrática. Pero a ver, a ver, me refiero a Ricardo Méndez Ruiz, que fue la persona que lo dijo, que nos invitó a vivir en Nicaragua. Pero, a ver, genio de la política. Ahora, una cosa es verdad, y algunos representantes del sector privado mencionaban en reuniones de que sí había un clima, digamos, favorable para los negocios. No sé si ellos invirtieron o no en algún momento allí, pero eso debe ser suficiente para decantarte por un dictador o no criticar el debilitamiento institucional, optar por ver hacia otro lado. Bueno, depende a quién se lo estés preguntando. Esto es muy personal esa decisión. Yo entiendo sobre todo la postura a lo mejor de a un individuo o una empresa en particular que hace negocios en varios países. No sé si a la empresa en sí mismo se le tienes que exigir ese tipo de cosas. Pero yo diría que todo lo que sea institucional, que requiera de una postura política, es decir, por ejemplo, una asociación de empresarios, no debería ser así. Podrías decir, mira, estamos dispuestos a hacer negocios, pero cuando pasen determinadas cuestiones, salir y decir, no nos parece bien que el señor Ortega esté diciendo X e Y, especialmente y obviamente las instituciones del propio país, ¿verdad? Y yo creo que ahí sí se ha sido muy tibio con Ortega. Se ha permitido, y no solo el sector empresarial ha sido tibio con Ortega, creo que el gobierno de Estados Unidos ha sido tibio con Ortega. El gobierno de Estados Unidos durante mucho tiempo ha visto que Ortega se acopló a 2 o 3 agendas, por ejemplo, la agenda de lucha antidrogas. Si uno escucha a diplomáticos, yo tuve la oportunidad de hacerlo, escuchas a diplomáticos de Nicaragua hablando de lucha contra las drogas y es el prohibicionismo más absurdo que te puedes echar a la cara. O sea, eso y la postura de Nixon en su momento era exactamente lo mismo, casi quejándose los nicaragüenses de que estaban aflojando los estadounidenses en eso de la lucha contra las drogas, ¿verdad? Que claramente es una de las agendas que Estados Unidos impone en la región. Y como se había plegado, había entendido por su primera experiencia en el gobierno de Daniel Ortega que no te tienes que pelear con las inversiones y no te tienes que pelear con Estados Unidos, y tienes que tener, por eso hablaba hoy de sus obispos, ¿verdad? De que le habían decepcionado sus obispos y se están convirtiendo en golpistas, porque también, digamos, entendió que había una serie de instituciones con las que tenía que estar bien. Bueno, y es que todo el mundo estaba más o menos contento, acoplado, diciendo esto es estabilidad. Pues fíjense qué estabilidad. Miren la estabilidad del autoritarismo en Centroamérica. Y es que las cosas que pasan también, digamos, el cardenal Lobando, que muere hace poco, era uno de los apoyos más importantes que tenía Ortega dentro de la Iglesia Católica, y eso también le resta apoyos, aunado a la crisis venezolana que le resta apoyo principalmente económico, y con esto pues comienza un declive de la economía nicaragüense, una que hasta hace poco se elogiaba mucho en la región, ¿verdad? Una economía de gran crecimiento, dentro de que era al final un caldo de cultivos de una institucionalidad que ya había estado socavada y una dictadura que estaba a Méndez Ruiz por lo menos le gustaba mucho este clima de inversión, le gusta todavía seguramente el clima de inversión de Nicaragua. Bueno, vamos al corte, pero hablaremos en el siguiente bloque. Ortega
califica a estas marchas de terroristas, porque algo si era cierto en Nicaragua, los índices de violencia eran bajos. Ahora, con esta crisis social, pues la violencia ha recrudecido. Pero, ¿son estos terroristas? De eso hablaremos al volver. Yo pienso que hay votos para que pueda pasar un punto resolutivo de esta naturaleza ya mejor redactado. Pienso que todos los diputados tienen el derecho, los que quieran apoyar el punto resolutivo y los que no, están en su derecho. Yo en lo particular fui uno de los que suscribió y firmó este punto resolutivo que está por conocerse. No lo entiendo, me parece inconcebible y le voy a decir por qué. No importa que un gobierno sea de izquierda, de derecha, del centro, de adelante o de atrás. Se trata de que nadie tiene el derecho de violentar el Estado de Derecho ni la democracia y menos aún arremeter contra un pueblo, nadie. Totalmente, totalmente. Mire, acá es un tema en donde no es un tema ni siquiera de bancadas, es un tema en donde debemos de pronunciarnos a esta situación que se está dando en Nicaragua, un gobierno comunista dictatorial que está implantando un caos total en ese país y masacrando a su propio pueblo. Son las declaraciones de los diputados en el Congreso de la República, algunos a favor de votar por este punto resolutivo, pero que no logran los acuerdos para pues manifestarse en contra, condenar los hechos violentos en Nicaragua. Volvamos solo a este punto antes de tocar el tema de la violencia y del terrorismo que menciona Ortega hoy en la celebración de la Revolución Sandinista. ¿Tanto cuesta un consenso para tomar cartas en el asunto, digamos? Un punto resolutivo es solamente una declaración, pero te dice algo de lo que expresan las fuerzas políticas guatemaltecas. Que cueste mucho un consenso es porque no quieren verse reflejados en algún momento en esa posición. Gente que ha votado en contra explícitamente, o sea, porque todavía dices, bueno, están todavía postmundial en el descanso tranquilos y ahí ya en ese punto resolutivo había bastantes ausentes, creo que había como 60, 70 ausentes. Pero hay un grupo de diputados que votan en contra de algo tan básico como esto, ¿verdad? Es un posicionamiento, es una declaración, o sea, no es un gesto, no va a cambiar las cosas, pero la verdad es que, al contrario que Venezuela, Nicaragua está más cerca de Estados Unidos, no tiene, digamos, los recursos para autosostenerse y la presión internacional es muy importante en este momento hacia el gobierno de Ortega. O sea, es fundamental que si de verdad la comunidad internacional mete presión, Ortega lo va a pasar peor de lo que lo está pasando, que ya lo está pasando bastante mal. Yo creo que ahí, por ejemplo, lo que se aprobó en la OEA es importante, declaraciones clarísimas de buena parte de los países es importante. Hay que decirlo, hemos criticado a la izquierda radical, pero es la izquierda perdedora, la que saca el 3%, digamos, en las elecciones de este país y la que ha quedado completamente marginada de la historia. ORNG Maíz, el comunicado que sacan, el tuit que sacan hoy, es deleznable por todas partes, diciendo que todos los ataques a Ortega son de lacayos del imperio y que él tiene derecho a reaccionar frente a estos atentados contra su gobierno. Eso es deleznable para cualquier grupo que se quiera hacer llamar y posicionarse como demócrata, clarísimo. Pero hay otra izquierda, eso te iba a mencionar, ¿qué pasa con esta izquierda emergente, digamos? Y demás, que sí han tenido, creo yo, una reacción bastante más... Yo creo que es una izquierda emergente que ha tenido que lidiar con ciertos autoritarismos dentro de la misma izquierda guatemalteca. Entonces reconocen en Daniel Ortega ese mismo autoritarismo que no los deja entrar a esos. Es lo que pasa, que no es la misma izquierda revolucionaria, ahora hay una izquierda progresista, más moderna, que esperamos sea democrática y que pueda demostrar separarse de esos movimientos. Y pero, que se coma el voto de esta... eso sería lo ideal de la historia de su ORNG Maíz. Yo quiero preguntar, digamos, un partido que se llama a sí mismo socialdemócrata como la UNE, ¿verdad? Que se están quejando que no les gusta la redacción que lo hizo pues el diputado Linares Beltranena, ¿verdad? Y que no les gusta, pero ¿en dónde está su comunicado? ¿Verdad? ¿Por qué no sacan un comunicado en sus redes sociales y fijan su postura?
El problema es que al negarse a apoyar esto, porque lo hizo el diputado Inés Beltranena, porque no les gusta la redacción o cualquiera que sea de las excusas que ponen, ¿por qué no sacan un comunicado propio donde ellos fijan su propia postura? Pero el problema es la falta de postura. ¿En dónde está la postura de nuestros políticos? Una falta de postura es por sí misma una posición. Claro, en 6 meses estamos en campaña electoral, ¿y quiénes son los políticos que están fijando posturas? Que ni uno solo. O sea, la URNG se ve obligada a fijar una postura, pero más bien lo que hizo fue apoyar lo que el Foro de Sao Paulo estaba haciendo, porque los estaban cuestionando que si ellos iban a separar o no, y ellos dicen, no, estamos con el Foro de Sao Paulo y apoyamos al dictador asesino de Ortega, ¿verdad? Ok, pero bueno, fijaron una postura, ¿verdad? Allá ellos si se quieren tomar ese desgaste, pero el problema es dónde está la postura del resto de nuestros políticos. Es que no puede ser que no puedan fijar una postura sobre ningún tema. O sea, parece que no tuviéramos políticos. Ahora, en el tema yo les mencionaba antes de este bloque, la seguridad en Nicaragua ha sido uno de los, digamos, logros que destaca la gestión, el régimen de Daniel Ortega, y en los últimos meses este estallido social ha provocado que la violencia se incremente y llega hasta este punto a calificar de terroristas a aquellos que han integrado las marchas pacíficas y la resistencia. La violencia se incrementa porque él está ejerciendo la violencia contra ya estamos hablando de cerca de 400 muertos. Claro, eso en un país de poca población como Nicaragua te sube las tasas de homicidio en poquito tiempo de forma abrupta. Pero bueno, estamos hablando de otro tipo de violencia, ¿eh? La violencia criminal no es lo mismo que la violencia política. Lo que estás viendo hoy es violencia política. Y una violencia que pareciera que es el método por el cual ha optado el régimen de Ortega para luego decir, o sea, para luego llamarles terroristas porque hay violencia, cuando la violencia la estás creando tú a través de grupos paramilitares a los que estás armando o a través de las mismas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, de verdad es un truco tan viejo y tan sucio propio de alguien que nunca ha sido demócrata en realidad. La postura de Estados Unidos hoy, el embajador Todd Robinson, que por cierto estará nuevamente presente en la región centroamericana con la Secretaría de Estado. Vamos a hablar de eso también un poco Hablaremos más tarde. de eso en el siguiente bloque, pero él ya adelantó postura con el tema de Nicaragua, en donde dice todas las opciones están sobre la mesa para resolver la crisis en el país centroamericano. Ya Estados Unidos ha tomado medidas contra ciertos funcionarios, quitándoles el visado. ¿Hay otras formas en que Estados Unidos pueda cambiar la postura que tenía en algún momento frente al sandinismo? Sí, definitivamente, y yo creo que ya lo está haciendo, ¿verdad? Lo que dijo Robinson hoy es que bueno, no puede adelantar algunas de estas medidas que van a tomar, pero que seguramente van a haber más medidas y que la postura será constante de crítica y de buscar una solución a ese problema que afecta no solo a Nicaragua, sino a la región centroamericana en general. Yo creo que es de los mejores intereses también para Estados Unidos quitar a ese espacio que tenía el chavismo dentro de Centroamérica, ¿verdad? Uno de los espacios que tenía el chavismo dentro de Centroamérica. Tenía el chavismo y no lo tenía, quitar. Luis, porque volvemos otra vez a lo mismo. O sea, Ortega había entendido que no te peleas de forma directa en algunas cosas con Estados Unidos. O sea, no lo haces como Maduro. No, lo haces como Maduro. No, y le sigues el juego en agendas importantes. En ese sentido de seguridad, drogas, ese tipo de cosas estaban bien alineaditos los amigos nicaragüenses. Y ahí es donde entra algo que esto es una gran reflexión para Estados Unidos, una gran reflexión para la región en general, y nos tendría que afectar a nosotros también. Y es, ¿qué es lo que considerabas estabilidad? Hace 6 meses todos hubiésemos dicho, bueno, estabilidad es Nicaragua. ¿Qué es lo que decían todos estos que les encantaba la idea de que estaba trayendo inversiones y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Uy, qué buen contexto está generando para los negocios Daniel Ortega. Por debajo de la mesa se decía, solo hay que hacerse socio de él, ¿verdad? Y darle su pedacito de la cuestión, pero después te genera un ambiente propicio. Un sistema muy estable. ¿Esta es la estabilidad, señores de Estados Unidos? ¿Esta es la estabilidad? Lo que te demuestra eso es que un gobierno que mira hacia su propio ombligo, que estructura su acción pública para beneficiarse y que va dejando y apartando los problemas que tiene una sociedad, los problemas que tienen las personas, los ciudadanos, en términos de acceso a servicios, porque
A lo mejor no nos acordamos, pero todo esto nace tiene por que el ver Instituto de Seguridad Social. Por el Instituto de Seguridad Social. Sí. Empieza con esa clase de manifestaciones que al ser reprimidas la gente se empieza a molestar más y ahí se canalizan un montón de distintas cosas en todo esto. Esa estabilidad Estados Unidos tiene que cuestionárselo. ¿De verdad esto era estabilidad? ¿Apostar por gobiernos corruptos es estabilidad? Una estabilidad para la que también han apostado en países como Honduras. Eso le iba a mencionar. Si nos trasladamos a unos cuantos kilómetros, delicado. Tenemos el escenario hondureño, en donde aquí en este set igual hablamos de esa tibieza de algunas entidades. Se robaron las elecciones. Al hablar del fraude electoral en Honduras. Pero volvió a salir el tema de la estabilidad. Sí, lo sostuvieron y lo tienen en el poder. Tienen en el poder a una persona que se robó las elecciones y que va a estar ahí no sé cuánto tiempo y que sabemos qué pueda pasar. En este caso, pues es un gobierno de derechas. Es esta interpretación a veces torpísima de Estados Unidos, que no es capaz de comprender bien la región y que opta y que mete la pata una y otra vez porque cree que esto se llama estabilidad y digamos que estos países no tienen solución, que mejor optar por alguien que ponga un poquito de orden y que obedezca sus 2 o 3 agendas y mejor no, estabilidad, porque si no mucho problema para nosotros. Yo creo que hay que tener la visión y en gran medida ciertas líneas del gobierno estadounidense se han seguido por ese lado, pero hay que tener la visión que esta región a mediano y largo plazo, en los próximos años, solo se soluciona con sistemas políticos que den respuesta a los problemas de los ciudadanos, no con sistemas políticos que generan estabilidad o, como se le llama aquí, institucionalidad, ¿verdad? Ahora, defendamos la institucionalidad. La institucionalidad de Nicaragua era Ortega. Eso era la institucionalidad. ¿Cuál ha sido el final de la historia? Que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de una buena parte de su población y que ahora mismo tiene un proceso de inestabilidad política que está afectando a todos esos maravillosos negocios que se están hablando. Hablabas de una agenda que él sí le dio seguimiento, el tema de las drogas, el tema de la seguridad, pero también hay una agenda en común que tiene con países, por ejemplo, con Juan Orlando, que es esta debilidad institucional y también el tema de la corrupción, que en Honduras y tanto en Nicaragua se hablaba del tema de la corrupción y no se le entraba con tanta fuerza. Vamos al corte, regresamos. La etiqueta SF Sandinismo. Yo diría que estamos investigando todas las opciones. Como usted va a saber, la semana pasada hemos sancionado varias personas nuevas acerca del gobierno y además hemos revisado el estatus de visas para algunos miembros del gobierno y las familias de ellos cerca del gobierno. Vamos a seguir investigando esto. El tema más importante es que los responsables para la violencia y la corrupción van a tener que responder a la comunidad internacional por sus acciones. Esto es parte de unas declaraciones de Todd Robinson, ya como consejero para América Central desde la Secretaría de Estado, referente al tema de Nicaragua. Él hablaba de algunas sanciones que ya se han aplicado y otras que se analizan por aplicar. Para entrar en las conclusiones del primer tema de Daniel Ortega, ¿hay un punto final para el régimen? ¿Han visto agotamiento por parte de las instituciones sandinistas? ¿Es esta última semana el músculo de fuerza que necesitaba Daniel Ortega mostrar hacia la oposición para pacificar de manera violenta el país? Luis Miguel. No, esto no va a terminar rápido, ¿verdad? Lo que sucede también, como pasó en Venezuela hace poco, es que la gente se cansa de estar en la calle, ¿verdad? No se puede vivir en una constante protesta. De momento, pues todavía se ve que están fuertes, hay protestas muy grandes, pero Ortega hoy hizo una demostración de fuerza. También la comunidad internacional, digamos, del lado de Sudamérica le está apoyando. Buena parte de ella.
Entonces creo que esto va a tardar todavía, no se ve un cierre pronto. Y lo que dicen personas allegadas o que eran allegadas a Ortega, es lo que comentábamos hace un tiempo, es que Ortega no va a salir de ahí por las buenas, ¿verdad? Entonces una solución pacífica está fuera de la mesa por ahorita, ¿verdad? Habría que esperar a ver si conforme sube la presión, conforme la comunidad internacional sube la presión, pues tal vez él puede suavizar un poco esta postura, pero de momento, y lo que se puede ver hoy es que no va a haber una salida fácil, ni pronta, ni suave, ¿verdad? Daniel, implosión del régimen orteguista. No, es complicado. Es complicado. Va a depender mucho de comunidad internacional. Está claro que si tú aíslas a Venezuela de las influencias externas, Ortega tiene la capacidad de represión, y va a depender mucho de que de verdad comunidad internacional tome unas posturas que son difíciles de tomar y una postura contundente para poder facilitar la salida de estos dos, porque son Ortega y Murillo. Sí, porque se habla que la sola salida de Ortega pues no soluciona, porque la salida de los dos no tendría que solucionaría, pero tú tienes un sistema completamente centrado en esas dos figuras y yo no creo que haya nadie dentro de su proyecto político que pueda sustituirlas. Entonces, si hubiese alguna posibilidad de que esos dos estuviesen fuera, sí pudiera haber algún tipo de esperanza en unas nuevas elecciones, pero al final tiene que elegir la gente, y Ortega sigue teniendo apoyo popular. Y hay que ver qué pasa con el ejército, porque el ejército se ha trincherado por ahora, digamos, no ha sido un ejército que ha tomado una postura política demasiado fuerte, entonces también ese es un elemento que podría entrar a jugar en un futuro cercano si la cosa pues sigue creciendo en conflictividad y en gravedad. Pasemos al segundo tema, que tiene que ver con las declaraciones que usted escuchaba al inicio de este bloque del embajador Todd Robinson. En esta conferencia vía telefónica desde Washington se le preguntó sobre el tema de CICIG y estas fueron las declaraciones del embajador. La ruta para Guatemala es la lucha contra la corrupción, y el herramienta más importante en esta ruta es la colaboración entre la fiscal general y la comunidad internacional y la CICIG. En cuanto al tema de apoyo o de donación de Estados Unidos para la ONU o para la Comisión Internacional, ¿hay un riesgo, embajador? No hay un riesgo. Vamos a seguir apoyando la CICIG. Dice Robinson que no hay riesgo en cuanto al tema de la financiación de la Comisión Internacional. Esto porque en los últimos días han existido algunas pues propuestas que no se han materializado de buscar mecanismos de fiscalización para la Comisión, pero también de métodos para, si no frenar, por lo menos dejar en impasse algún tipo de recursos para la CICIG de parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto desde la Cámara de Representantes, pero esta es la voz de la Secretaría de Estado. ¿Cómo reciben ustedes estas palabras de Robinson? Bueno, yo creo que no, o sea, que sí hay un riesgo de que los fondos congelados, si no se inicia un trámite dentro del Congreso, por lo que parece sí puede haber una posibilidad, y ahí tiene que haber representantes que pidan que se le levante esa congelación de los fondos. Si hay un riesgo, yo creo que decir que no lo hay es mirar a otro lado. Claro. Digamos, que se vaya a materializar o no, pues tiene mucho que ver con dinámicas políticas estadounidenses y con aspectos micro, que es muy difícil tener información fresca de lo que está pasando ahí, pero hoy por hoy sí hay por lo menos el riesgo administrativo de que esos fondos no lleguen. Los fondos que da Estados Unidos, como pasa siempre que hay mecanismos presupuestarios, tardan en llegar. Entonces no es como que hubiese una urgencia en ese momento tremenda, y yo estoy convencido que CICIG, si va a otros países, es capaz de recaudar y poder cubrir, sobre todo de países europeos, esas carencias, porque por mucho que haya algunas voces que insisten en el costo de CICIG, CICIG en términos generales tiene un costo muy bajo.
si cuando lo comparas con proyectos, por ejemplo, tú ves los proyectos que de USAID en la región, y tal proyecto, que es uno más, son 30 millones de dólares. Y entonces, en cambio, tú tienes a CICIG que funciona con unos cuantos millones de dólares al año, sin que en comparación con el presupuesto de un país como Estados Unidos o los presupuestos europeos, es una fracción muy, muy, muy pequeña de lo que aportan en donación. O olvídense si lo comparan con su propio presupuesto. Es nada, es como destinar unos fondos. 6 millones de dólares para Estados Unidos es como decir 2 quetzales que tienes ahí en el bolsillo. O sea, es muy poco. Entonces es una comisión que tiene un alto impacto y tiene un muy bajo costo en comparación con otros proyectos de cooperación. Entonces, en ese sentido, no es tan raro pensar que llegue algún país de la Unión Europea, póngase una cooperacha y cubran esos 6 millones. El problema sería el apoyo político. Yo creo que ahí, en ese escenario, sí sería mucho más preocupante. Ahora bien, haciendo un análisis del apoyo político, ¿qué significa que Estados Unidos, la Secretaría de Estado, haya nombrado a Todd Robinson y le esté dando como cierta publicidad para la región? Para la región, en un puesto que tiene la importancia que Estados Unidos quiera darle. No es, o sea, si Estados Unidos quiere que sea el gran operador de Centroamérica, lo va a ser. Pero llama la atención, en la política hay mucha lectura de gestos, llama la atención que no solo nombran a alguien como Todd Robinson, que Secretaría de Estado tiene perfectamente claro qué clase de connotación tiene el nombre de Todd Robinson, obviamente en Guatemala, pero también en un sitio como Nicaragua, cuando le acaban de sacar de Venezuela. Como non grato. Y que le hayan nombrado a él para este puesto, y encima hayan convocado a la prensa para que sea él el que transmita determinadas información, creo que es un gesto también que viene de Estados Unidos, o por lo menos viene de parte de Secretaría de Estado de Estados Unidos, que ahí cada institución puede tener su propia lógica, diciendo, seguimos en esto. El tema del riesgo de la financiación y el mensaje de Todd Robinson nuevamente. Bueno, lo del financiamiento creo que ya Daniel lo dijo muy bien. Pues como decías, se puede CICIG sobrevivir sin ese dinero lo que resta del año probablemente y sin ningún problema. Creo que el problema no es en sí el dinero, pero el apoyo político sí es muy importante. Ahora, lo que sí es claro es que, como decía Daniel, colocar a Todd Robinson, una persona que sabemos que no va a tener un perfil bajo, que no va a esconderse, en su primer día en el puesto nuevo, él llega y da declaraciones a la prensa sobre 2 temas que son de suma importancia para Estados Unidos ahorita, aparentemente relacionado al tema Centroamérica, que es Guatemala y Nicaragua, ¿verdad? La crisis nicaragüense y la lucha contra la corrupción en Guatemala. Es claro el mensaje del Departamento de Estado, la lucha contra la corrupción es política en Guatemala, es política del Departamento de Estado, está en los intereses de Estados Unidos y sigue, de momento sigue, ¿verdad? Habrá que ver si se logra en el Congreso de Estados Unidos pues este apoyo financiero también, que va acompañado de apoyo político, pero de momento no hemos visto cambios en la política y esto va a crecer en importancia conforme vaya pasando el tiempo. Recordemos que el otro año es probable que sea el presidente Morales el que tenga que decidir nuevamente sobre el acuerdo de CICIG y poder confirmar si CICIG sigue en el país y sigue. Pero algo importante es que el presidente Morales ha sido el enemigo número 1 de CICIG en lo que lleva de su periodo. Hacia ese escenario, digamos, las pugnas o el debate de la supervisión, la fiscalización de CICIG se puede seguir dando en el Congreso de los Estados Unidos. Lo que pasa es que ahí tienes que, vamos a ver, todos sabemos que políticamente importa muchísimo Estados Unidos y que Estados Unidos ha sido una pieza clave para lo que pasa de 2015 para aquí. Pero CICIG institucionalmente no es Estados Unidos. Iván Velázquez no trabaja para Estados Unidos, trabaja para Naciones Unidas. Y el esquema de CICIG ha tenido una rendición de cuentas porque una vez que está constituido y nombrado el comisionado, Naciones Unidas no quiso tener una mano ahí metida, digamos. O sea, no digamos una capacidad directa de guiar ciertas cosas. Digamos en pro de la independencia de la comisión. En una época daba la sensación que la ONU no quería saber nada, ¿verdad? O sea, que ni siquiera que ahora obviamente pasean a CICIG y dicen, mire, qué modelo. Pero acuérdense de las épocas oscuras de CICIG con Dananés especialmente, que fue un desastre. En esa época no es como que Naciones Unidas pasease a CICIG como un gran logro. Entonces, ese modelo que se instauró es un modelo donde una vez que existe la comisión, luego hay donantes de la comisión,
no es que Naciones Unidas dé dinero, sino que hay una serie de donantes donde tenemos fundamentalmente Estados Unidos, Suecia, Unión Europea y otros países, sobre todo europeos, que han aportado dinero para que eso se sostenga. Y como digo, como en términos relativos es muy barata de sostener para donantes que están acostumbrados a desembolsar muchísimo dinero, ahí se ha mantenido bien. ¿Qué pasa? Que si tú generas un mecanismo de rendición de cuentas hacia Estados Unidos, deberías revisar, o sea, realizar ese mecanismo hacia Suecia, que da básicamente la misma cantidad de dinero que Estados Unidos, un poquito menos, pero tendrías que entonces que tener al comisionado yéndose al Congreso, al Senado de Estados Unidos, pero también al Parlamento sueco, tendrías que irte al Parlamento Europeo, bueno, tendrías que tener un mecanismo para darle, y eso no sé hasta qué punto se puede instaurar institucionalmente. Tendríamos que revisar el modelo, y ese modelo tendría que ser revisado en Naciones Unidas y luego reestructurado aquí. Ahora, es que la única vía que ha encontrado el gobierno de Jimmy Morales para darle algún golpecito al apoyo internacional de CICIG es a través del gobierno de los Estados Unidos, sí, a través de Estados Unidos, digamos, usando el tema de Israel, buscando reuniones con asesores muy importantes de Donald Trump, ¿verdad? Ha sido la única vía que ha resultado, digamos, pero que ha tenido mínimamente tampoco han sido efectiva. golpecitos, o sea, han sido buenos. Yo creo que sí crees que han en la acercado, época, si se acuerdan, en la época de los idiotas, mira, en la época de los idiotas, aclarar los idiotas, ¿cuál es la época de los idiotas? Estamos hablando de Robinson, estoy exclusivamente citando a Robinson. Ajá, la época que decía 4 idiotas, que no sé qué, no sé cuál. Que dijo Robinson, esa época de verdad era ridículo lo que estaban intentando hacer. O sea, en esa época, si no habían... Era una picadora de mosquito en un mamut. Eso era lo que habían conseguido. Pero si se mezcló, si se juntó tema de Israel con lo ruso, el señor Bill Brother y su cruzada anti-Putin, que tiene su parte loable, pues le convencieron de que había que tirarle a todo lo que sonase a Putin, y que caso Bitkov está en esa misma lógica. Yo creo que Putin se debe, si le pasan informes de eso, se debe estar riendo un montón que estén haciendo esfuerzos en minar una comisión que ha sido sobre todo un brazo de Estados Unidos, y que él no ha hecho absolutamente nada, y que los estén generando inestabilidad cuando él no ha tenido nada que ver y no se ha involucrado en la cuestión, y desde luego el golpe a CICIG no le va a afectar a él en absolutamente nada. Pero bueno, como se mezclaron esas dos dinámicas, más un montón de dinero a través de otra clase de lobbies, yo sí siento que hay cierta debilitamiento en Casablanca. Sí. Hubo una reacción, pero creo que hay un par de artículos interesantes que han salido en los últimos tiempos, donde hay algunas informaciones que en Casablanca están pensando en hacer determinadas concesiones. Casablanca significa Nikki Haley en Naciones Unidas, Nikki Haley hablándole a pues digamos los cuadros, los mandos de Naciones Unidas, Guterres para empezar. Congreso y Senado antes llegaba todo lo que tenía que ver con CICIG, entraba y pasaba adelante, o gente que no sabía de qué hablaba, o desde luego los que sabían de qué iba esto, total apoyo, y ahí tienes tus dos o tres congresistas y algún senador que están, especialmente este congresista Smith, sí se ha tirado encima. Y luego eso hace que se permeen en determinadas instituciones de inteligencia, pues empezar a hacer escenarios. Bueno, ¿qué pasaría si dejásemos de apoyar a CICIG? Y todo eso como que da la sensación de que debilita de alguna manera. No significa, como dice el mismo Todd Robinson, designado por Secretaría de Estado, que eso vaya a cambiar de forma fundamental. Significa que están revisando determinadas cuestiones, y que hay un escenario un poquito distinto al que se planteaba en épocas pasadas. La llegada de Robinson sí es importante en ese sentido, porque definitivamente él ha sido un aliado en este proceso de lucha contra la corrupción, un aliado de CICIG, un aliado, digamos, bastante vocal, además, de CICIG durante incluso su tiempo en las como formas, embajador. ¿no? Era sí, en las muy formas, directo. O sea, poco sutil, ¿verdad? O sea, se fue se con iba todo, con todo. ¿verdad? Se fue con todo, y lo hizo hoy nuevamente, ¿verdad? Entonces, tener a ese aliado nuevamente en una posición muy relacionada a Centroamérica, especialmente a Guatemala y Nicaragua en este momento, pues iba a ser importante para poder preservar ese apoyo de CICIG, especialmente en estos meses en los que se va a complicar la situación y en los que seguramente el gobierno de Morales va a presionar aún más. Ya vimos que la semana pasada revelaron que se gastó dinero de la Cancillería
para una reunión buscar con Jared Kushner, ¿verdad? Yerno de Donald Trump y su asesor ser muy cercano. Entonces, digamos, sí han habido esfuerzos bien importantes, como bien decía Daniel, a lo mejor no hay que subestimarlos, ¿verdad? O sea, sí han tenido efectos importantes, pero habría que ver qué pasa el otro año, que sí va a ser clave, y hay que ver si va a ser el presidente Morales al que le va a tocar. También hay que ver el grado de concesión, vamos a la pausa para hablar de esas concesiones y también lo que está pasando en el tablero nacional, porque se han movido algunas piezas que preocupan a ciertos sectores. De eso hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Sandinismo. Estamos en el segundo tema, que es, bueno, la figura del embajador Todd Robinson, que regresa a la región como consejero para América Central. Ya escuchábamos declaraciones referentes a Nicaragua. Él dice, hay más alternativas sobre la mesa para tratar de solucionar la crisis en el país centroamericano, pero también se refiere a CICIG. Dice, está asegurado el apoyo hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero interrumpía a Daniel, que hablaba de concesiones. Y que también valoras algunos esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo para, hay que diferenciar para echar adelante su agenda, ¿no? También todo esto tiene que ver con expectativas, ¿eh? O sea, ¿qué esperaría el presidente y aliados? Bueno, que básicamente Estados Unidos dijese, CICIG ya deja de ser importante para nosotros, le quitamos todo el financiamiento y queremos empezar a meter presión en Naciones Unidas para que saquen a Iván Velázquez y se acabe la institución per se. ¿Van a conseguir eso? Ahí es donde no. No, donde no ves. No, o sea, una cosa es que haya cierta gente en Casablanca que esté dispuesta a tener conversaciones sobre qué concesiones le pueden dar al presidente Morales como agradecimiento por el tema de Israel, y otra cosa es que ese agradecimiento, ese besito que quieren darle, o que están pensando en darle, vaya a ser el besito que quiere Jimmy Morales, el presidente y compañía. Entonces, una cosa es que tú digas, bueno, vamos a establecer un sistema, lo vamos a establecer a partir del siguiente mandato, si es que lo hay, de la comisión, y vamos a, no sé, por ejemplo, plantear que haya un plazo para comisionados, para que un poquito como en la lógica... Como una rotación, digamos. Como en la lógica diplomática, que no dejan al mismo diplomático en un país muchos años, porque si no ya se empieza a involucrar con la naturaleza de ese país y eso prefieren que no sea así. Cosas que pueden ser discutibles y yo siento que razonables, pero que se pudiesen hacer un poquito más adelante. Si ese es el besito que le van a dar al presidente para sus objetivos no le va a servir absolutamente de nada. Que haya unos mecanismos de fiscalización un poquito, por lo menos de explicación de lo que se está haciendo, un poquito mejores, tampoco le va a servir de gran cosa. Yo entiendo el hecho de que fiscalizar y que tú puedas como donante decir cosas sobre casos judiciales, eso sí sería politizar la justicia de una forma bastante importante, porque que una entidad política diga, no me gusta ese caso, quítalo, o mira, persigue a esto, escenario... eso sí es bastante más complicado si lo hacemos, se hace, como digo, de una forma abierta e institucional, o sea, esa independencia y autonomía que en teoría tienen que tener las fiscalías, pues quedaría en entredicho si se hace así. Pero yo siento que son conversaciones razonables que se pueden tener. Lo que pasa es que el trasfondo político de esas conversaciones no es ni mucho menos mejorar CICIG, es ver cómo CICIG puede revertir los procesos que está llevando a cabo. Ahora, el apoyo que CICIG pueda tener en 2019 sí va a ser importante a la hora que toque ratificar el acuerdo con Naciones Unidas. Yo he escuchado opiniones de abogados que dicen que aún en ese momento en el que toca ratificar el acuerdo, no es fácil para un gobierno deshacerse de CICIG, o sea, no va a ser tan fácilmente. He escuchado opiniones de abogados que dicen, o sea, aún así tiene que cumplirse la parte en la que Naciones Unidas toma la decisión de quitar el apoyo, digamos, pero si el apoyo de Estados Unidos está débil o se retiró ya
ya en el 2019. escenario que se haya Sí, retirado. digamos que en el 2019. escenario que se haya retirado. Sí, digamos que supongamos. ese es otro escenario, ¿verdad? Que si el apoyo está muy débil o se haya retirado ya del todo en 2019 y Naciones Unidas pues te recibe esas presiones y toma esa decisión, pues de repente ahí sí podríamos ya ver un espacio donde CICIG ya no esté, ¿verdad? O se retire y ya para las elecciones del próximo año. O veamos una CICIG con otro comisionado al frente luego de 2019, ser, o sea, una prórroga. digamos que se negocie la salida de Iván Velázquez para calmar un poco las aguas. Pero eso para el nuevo, porque que se negocie ahora sí sería debilitar a la comisión. Y yo creo que eso sí lo deberían tener, si no lo tienen claro, lo deberían tener claro ahí en el norte, y siento que cada vez lo tienen más claro, que no tiene sentido cuando hay incertidumbre si va a seguir en 2019, cambiar el comisionado en finales de 2018. Esa es una concesión muy grande. Tiene sentido en 2019, el momento que el acuerdo se está, digamos, se está volviendo a hablar del acuerdo. Tiene sentido al final de 2019, pero no tiene sentido que tú cambies un puesto los últimos 6 meses de una institución que no tienes en este momento no. Que vaya a continuar. Y yo siento que, mire, yo creo que cada vez más estamos en el siguiente escenario. Ya va a dejar de importar esta clase de interacciones para importar las elecciones 2019. Las elecciones 2019 se va a reestructurar. O sea, no va a ser tanto la prórroga del 2019 de Jimmy, sino quien venga después. Bueno, depende. Porque ahí se incrementa la presión para el presidente Morales está jugando muchas cosas. Él no está jugando las elecciones, no le importa el partido, probablemente no va a tener un partido. Pero todos los demás, digamos, o sea, ahí Jimmy Morales no pinta en sí mismo, pinta todo el esqueleto alrededor, digamos, o la estructura de relaciones de poder. La 2019 es posible que altere esa estructura de relaciones de poder. Dependiendo de hacia dónde va la cosa, creo que se va a tomar una decisión o se va a tomar otra. Si de repente tú tienes una marca partidaria del status quo, o por la que el status quo ha apostado, que está repuntando en las encuestas y que está claro que es el proyecto ganador, olvídense de CICIG, porque esto se va a 2019. Es insostenible. En cambio, si tienes una situación distinta, los actores del sector justicia, los actores de partidarios, los actores políticos que están alrededor del sistema, yo siento que todos se van a ir alineando hacia una dirección o hacia otra. O sea, hay ahora mismo mucha incertidumbre, pero la variable fundamental ya no es todo el análisis que hemos estado haciendo en 2017 y lo que va de 2018, sino que ya estamos en escenario de qué va a pasar. La decisión no va a ser tanto de Jimmy Morales, sino del ambiente al que llegue. Al final, formalmente va a ser de Jimmy Morales. Yo sí veo un escenario donde esta estructura, digamos, que ha estado apoyando a Jimmy Morales para darle golpes a CICIG, pueda seguir operando. Mientras el resto de la opinión pública o el spotlight está dirigido a la época electoral, porque digamos, la estructura de Jimmy Morales o lo que lo apoya y lo que lo tiene ahí, no está interesada en ningún tipo de elecciones. De hecho, es probable que 80 diputados no puedan ni siquiera reelegirse. Muchos de ellos son del mismo partido de Jimmy Morales, son tránsfugas. Entonces, es probable que mientras esté la ola de las elecciones por arriba, pues por abajo ellos puedan seguir operando de alguna forma para seguir dándole más golpes a CICIG y de repente seguir minando este apoyo que pueda tener de parte de Estados Unidos. Seguro, pero fíjate esto. ¿Va a ser un tema de campaña? ¿El tema de la corrupción? No. Bueno, eso por supuesto. ¿O la prórroga de CICIG? Pero concretamente la prórroga de CICIG. Va a ser una pregunta que se hará en cada foro. Obvio, en un momento dado, cuando ya tienes que tomar la decisión, los candidatos porque la firma de todo esto, yo supongo que va a tener que ser todo el trámite en junio, o sea que todavía vamos a estar en primera vuelta. Pero sobre todo para los de segunda vuelta, la misma historia. ¿Está usted a favor de decirle, o qué le va a decir usted al presidente Morales, que firme la prórroga o no firme la prórroga porque usted los quiere como presidente? Y eso va a obligar a los candidatos a posicionarse a favor o en contra de CICIG y concretamente de la prórroga de CICIG. Entonces, si uno dice, mire, señor Jimmy Morales, usted ya va a dejar de ser presidente, es más, usted ya no importa, porque ya quedan solo unos mesecitos de transición para que deje la presidencia. El que tiene más que decir con respecto a si se queda CICIG o no, es el siguiente presidente. Entonces yo como siguiente presidente le digo sí
o le digo no. ¿Verás? Cuidado a los que dicen no, porque de... la CICIG es aceptada y bien vista por el 70% ¿Eso de los de usted no importa, guatemaltecos. se lo estás diciendo este año o es para el otro? Bueno, digamos, para el otro año. Dejó de Pero importar hace ahora, mucho tiempo, pero me refiero sobre todo al ¿ves siguiente a una año. marca partidaria con un no a CICIG como Sí. claramente como una de las ofertas electorales? Bueno, no sé si porque a veces estarán dispuestos a decirlos, pero clarísimamente. yo creo que van a jugar mucho al... Vamos a analizarlo. Yo le apuesto a la respuesta ambigua, ¿verdad? O sea, Yo, pero es que eso no la funciona. respuesta Consuelo Porras. No va a funcionar. A algún candidato le va a funcionar eso. Vamos a analizar. Claro, para su viendo, no ha llegado pero ni Consuelo Porras Porras a día de hoy todavía se puede permitir el lujo de decirlo. Está bien. Ya casi no, ¿eh? Ya casi no, ya pasó el Mundial, ya cada día va a ser una presión más para ella. Pero cuando eres candidato y cuando estás hablando de algo tan concreto que se va a dar en esos momentos, no puedes decir vamos a analizarlo. No, es que no es analizarlo, es le va a decir usted que mañana política. Firme sí o no. Bueno, yo te diría, no deberías decirlo, pero van a haber candidatos que van a usar esa bandera, decir, mire, ahí vamos a ver cuando llegue. O vamos a modificar. Queremos a CICIG, pero modificar. Esa es otra, bueno, pero igualmente el prorrogarla. Para modificarla tienes que prorrogarla en ese momento, porque si no la prorrogas no hay CICIG que modificar. Entonces ahí tendrías que decir, sí, señor presidente, firme. Y ahí es donde va a ser muy interesante cómo esas coyunturas concretas hace que las marcas partidarias y los candidatos se posicionen en algo como eso. Al posicionarse, si tú lo que vas a hacer es una campaña de CICIG, es un instrumento de la conspiración chavista para convertir esto en una nueva Nicaragua, si eso es lo que vas a hacer, veamos cómo reacciona el público. Por lo que sabemos y por ahora, y la POP, que es una de las mejores encuestas que tenemos, te habla de una calificación de CICIG de en torno al 70%, como hablan otras encuestas en una dirección parecida. Que esto es relativamente popular. ¿Te vas a pelear con el 70% de tu electorado? Buena suerte si quieres hacerlo. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Luis Miguel, Daniel. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.